Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de números racionales correspondiente a aritmética. Cuando hablamos de números racionales nos vamos a referir a las fracciones, ¿sí? Entonces vamos a revisar tu guía. De acuerdo a lo que esté en el contenido, te da lo siguiente. Te da una introducción, que es un texto, ¿no? Que lo vamos a leer. La astrología como ciencia existe desde antes de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de astrología, vamos a ver a las constelaciones, estrellas, etc. Está demostrado que existen fuerzas en el universo que se influyen mutuamente. Los colores influyen en nuestra personalidad. Incluso los números tienen un significado que influyen en nosotros. El Padre, la unificación, el corazón, la dualidad, la madre, actuar con calma, la creación, hacer cosas para que sean bellas, estabilidad materialista, intuición, pero basado en cosas tangibles, amor, sexo, separación, victorias con muchas luchas, justicia y paciencia, soledad para obtener beneficios personales, cambios positivos y negativos, indica que nada es estable. ¿Sí? Entonces es un dato curioso que nos está dando tu guía, donde a partir de eso vamos a ver que no solamente existen números enteros o no solamente existen números naturales, sino que también existen los números racionales y son aquellos números que van a estar dadas por fracciones. ¿Sí? Entonces acá hay un concepto que dice representa el número de partes que se toman del número de partes en que se divide el total. Entonces, una fracción va a estar representada a una parte de alguna división que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, acá tenemos una figura que es circular y que lo han trozado o lo han dividido en ciertas partes iguales, donde la parte sombreada está representada por los 3/8, ¿sí? 3 porque son 3 partes que están sombreadas y 8 porque son 8 partes el total. O sea, es una relación de parte y todo. Por eso acá te está poniendo número de partes tomadas entre el total de números, o en total de los números que se ha fraccionado esta figura. ¿Sí? Entonces, a partir de esto que nosotros vamos a hablar de números racionales, ya que hablamos de números racionales cuando estemos expresando alguna fracción. Entonces, vamos a ver acá varios tipos de fracciones, que también lo vamos a explicar después de esta primera parte. Cuando nosotros hablamos de una fracción, por ejemplo, A entre B, tenemos que recordar que el número que está arriba va a ser un numerador y el número que esté abajo va a ser un denominador. Pero tenemos que recordar que este denominador tiene que ser diferente de cero, ¿sí? O sea, el número que esté abajo no va a poder ser cero, ya que esa fracción no existiría. Después de eso tenemos tipos de fracciones. Tenemos una fracción propia. Y la fracción propia se va a dar cuando A va a ser mayor que B. O sea, cuando el numerador sea mayor que el denominador. Y acá, por ejemplo, tenemos 2 séptimos, tenemos 1 noveno, tenemos 2 cuartos, 5 octavos, 10 doceavos, 20 cincuentavos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué se caracterizan estas fracciones? En que el número que está arriba va a ser mayor al número que esté abajo, ¿sí? Entonces, a eso se le va a llamar fracciones propias. ¿Qué pasa si nosotros hablamos de fracciones homogéneas? Y cuando hablamos de fracciones homogéneas, van a ser aquellas que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, A entre B, C entre B, D entre B, E entre B. No podemos ver que acá todos los términos que están en el numerador van a ser B, B, B. Y eso hace que estas fracciones sean homogéneas. Después de eso tenemos fracciones equivalentes. Y acá podemos compararlas con aquellas fracciones donde van a multiplicarse por alguna constante, tanto arriba como abajo. Sí, acá tenemos una combinación o una representación matemática que A entre B va a ser equivalente a A multiplicado por una constante dividido entre B multiplicado por una constante, donde esa constante va a pertenecer a los números enteros positivos. Por ejemplo, tenemos acá 7 décimos.
Si yo multiplico este 7 por 2, voy a tener 14. Y si multiplico 10 por 2, voy a obtener 20. De la misma manera, si yo multiplico 7 por 3, 21, 7 por 3, 30, 7 por 4, 28 y 7 por 4, 40. Acá tendría que ser 40. ¿Ya? Entonces, eso te está indicando que si nosotros hacemos esa multiplicación de 7K y 10K, es porque vamos a ir multiplicando ciertos términos para que se vayan multiplicando. Pero ¿qué pasa si yo simplifico? Saco acá mitad, mitad, voy a obtener 7 décimos. Tercia, tercia, 7 décimos. Cuarta, cuarta, acá recordemos que va a ser 40, no es 30. Sacamos cuarta, cuarta, voy a obtener 7 décimos también. Entonces, eso nos va a indicar que van a ser fracciones equivalentes. Después tenemos fracciones irreductibles, y aquellas fracciones irreductibles van a estar dadas por los números que A y B, el numerador y el denominador, sean primos entre sí. ¿Sí? Aquellos números donde solamente se pueden dividir entre la unidad y ellos mismos. Ellos son los números primos. Tenemos que recordar aquella parte donde se hablan de números primos. Son aquellos números que como divisores tienen a la unidad y ese mismo número. Por ejemplo, podríamos decir el 7. El 7 solo se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre el 7 nada más. Eso lo hace un número primo. Después de eso tenemos los números que van a ser en decimal, ¿no? Por ejemplo, tenemos sea A entre B, donde B sea B elevado a la 12, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo. Otro podría ser 3 elevado a, o 3 entre 10. Otro podría ser 24 entre 1000, X entre 10 elevado al algo, ¿sí? ¿Por qué le dicen fracciones decimales? Porque el número que nosotros tengamos en el numerador va a ser algún número que sea un múltiplo de 10, como por el 10 puede ser el 1000, el 100.000, 10.000, etcétera, etcétera. Después de eso tenemos una pequeña clasificación de estos decimales que se van a formar a partir de estas fracciones, ya que en estas fracciones se están formando a partir de que son divisiones que son inexactas. Por eso nos van a dar con resultados en decimales. Entonces acá tenemos una clasificación que te dice un decimal exacto, ¿sí? Podemos ver que acá tenemos 9 entre 40. Esta división va a ser una división inexacta, ya que tenemos un 9 y acá tenemos un 40. O sea, no va a haber algún número que multiplicado por 40 me vaya a dar 9, a excepción que tengamos que utilizar decimales, ¿sí? Entonces, acá vemos la definición. Te dice, el denominador posee alguna potencia de 10 o algún factor de 2 o 5 solamente. ¿Sí? Acá tenemos 9 entre 40 va a ser igual a 0,225. Si dividimos 3 entre 5, ese es igual a 0,6. Si dividimos 11 entre 8, ese es igual a 1,375. Entonces, es a partir de estas fracciones que nosotros vamos a ver decimales exactos. ¿Por qué decimales exactos? Porque la cantidad de decimales que nosotros podamos tener en nuestra respuesta van a tener un fin, van a tener un límite, no van a poder propagarse o van a poder extenderse a más. Algo que pasa, algo opuesto que va a suceder con los decimales de periódico puro. Pero cuando hablan de periódico puro, es por aquel número que se va a repetir muchas veces hasta el infinito de que se pueda propagar o podamos estar realizando esta división. Por ejemplo, te dice, el denominador no posee alguna potencia de 10 o algún factor del 2 o 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos 2 entre 3 va a ser igual a 0,6666666. Este 6 se va a propagar hasta el infinito. Si nosotros seguimos dividiendo al resultado que nos vayan a dar, va a seguir siendo 6, 6, 6, 6. A esto se le va a llamar un periódico puro. Periódico puro porque el único número que se repite va a ser el mismo muchas veces. Entonces, la manera de representarla va a ser 0,6 y arriba un símbolo con una línea ovalada adelante del número que se va a repetir por muchas veces. Por ejemplo, si yo tengo 5 entre 11, voy a tener igual a 0,45, 45, 45, 45 y así hasta el infinito.
Entonces podemos darnos cuenta que el número que se está repitiendo es el 45. Entonces una manera de representar sería 0,45 y ese símbolo ovalado que va a estar encima del número que se va a repetir muchas veces. Lo mismo va a suceder acá. Si yo divido 14 entre 27, voy a obtener 0,518, 518, 518, 518 y así sucesivamente hasta el infinito. Si yo sigo dividiendo, voy a obtener estos mismos resultados. Entonces podemos abreviar y poner 0,518 y el símbolo que nos va a indicar que es un periódico puro. ¿Sí? Lo mismo si dividimos 41 entre 33 va a suceder lo mismo. Si nos damos cuenta, el número que se repite es el 24. Entonces la manera de abreviar será 1,24 con ese símbolo para indicar que es un periódico puro. Después de eso tenemos un decimal de periódico mixto. Y cuando te habla de mixto es porque se van a combinar o se van a repetir algunos números, pero con la condición de que van a haber algunos que no se van a repetir, ¿sí? Por ejemplo, si yo divido acá 17 entre 30, esto va a ser igual a 0,56666666. El que se está repitiendo es este 6, pero no indica que sea un periódico puro, ya que acá tenemos un 5. Entonces, la manera de representar este decimal va a ser 0,56 y solamente al 6 le vamos a poner ese símbolo de que o qué te indica que se va a repetir muchas veces si es que nosotros seguimos resolviendo la división. Lo mismo sucede acá. Si yo divido 893 entre 1650, mi resultado va a ser 0,541212121212. Y nos podemos dar cuenta que del resultado, el número que se va a repetir va a ser este 12 de acá. Entonces, la manera de abreviar será 0,5412 y a este 12 es de que le vamos a poner ese símbolo que nos indica que ese es el número que se va a repetir muchas veces. Y eso hace que este decimal sea un periódico mixto. Lo mismo acá, si yo divido 7 entre 44, esto va a ser igual a 0,15, 90, 90, 90. Entonces podemos darnos cuenta que el número que se está repitiendo va a ser este 90. Entonces, la forma de abreviar va a ser 0,1590 y al 90 le vamos a poner el símbolo que te indica que ese va a ser el número que se va a repetir infinidad de veces. Si yo tengo o divido 23 entre 18, mi resultado va a ser 1,277777. Entonces, podemos darnos cuenta que el número que se repite es el 7. ¿Sí? Entonces, la manera de abreviar sería 1,2 y el 7 con el símbolo que te indica que ese es el número que se va a repetir infinidad de veces. Después de eso, nosotros vamos a ver unas fracciones que a partir de un número decimal, nosotros lo podemos llevar a una fracción. Por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos una expresión decimal exacta. Si yo tengo un decimal que sea A, B, C, C, D, E, vamos a copiar el mismo número, ¿sí? Vamos a copiar el mismo número. Seguido de eso vamos a poner el número 1 y vamos a colocar tantos ceros como decimales tengamos. Por ejemplo, acá yo tengo 3 decimales, ¿sí? Los decimales serían C, D, E. Entonces, esos 3 decimales los voy a reemplazar acá como ceros, o sea, 3 ceros. Entonces sería ABCDE dividido entre 1000. Eso hay que recordarlo porque siempre se va a cumplir para poder transformar un decimal a una fracción. Por ejemplo, acá tenemos 0,25. Copiamos el mismo número que sería 25, ponemos el 1 y vamos a colocar tantos ceros como decimales tengamos. En este caso tenemos 2 decimales que sería el 2 y el 5, entonces acá vamos a poner 10. Perdón, vamos a poner 2 ceros, ¿sí? Por eso vamos a poner acá dividido entre 100. Entonces, tus resultados al simplificar sería un cuarto. ¿Qué pasa si yo quiero transformar este 42,9 a una fracción decimal? Voy a copiar el número tal y como está sin la coma, o sea, el 429, coloco el número 1 y voy a colocar tanto ceros como decimales tenga. En este caso yo solo tengo un decimal, entonces voy a poner un solo cero. Y ya lo he llevado a una fracción decimal. Lo mismo sucede acá. 3,17 lo voy a llevar a una fracción decimal. Copio el número sin la coma, 317, lo divido
colocamos ese 1, que siempre va a estar ahí, y vamos a colocar tanto ceros como decimales tengamos. Acá yo tengo 2 decimales, entonces acá voy a poner 2 ceros en el denominador. Acá sucede lo mismo. Si yo tengo 0,003, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el número sin la coma y solamente nos va a dar 3, ya que estos números que estén a la izquierda no van a afectar en nada, entonces eso va a tener un equivalente a 3. Seguido de eso vamos a colocar un 1 y vamos a completar tanto ceros como decimales tengamos. Acá yo tengo 3 decimales, 003, o sea, vienen a ser 3 decimales. Entonces voy a colocar 3 ceros en el denominador de mi fracción decimal. Es así como nosotros vamos a convertir de un decimal a una fracción decimal. Después de eso tenemos unas expresiones para convertir a una fracción aquel decimal que nosotros tengamos que sea un periódico puro. Recordemos que nosotros usábamos este símbolo para indicar que esos 3 dígitos son los que se iban a repetir de infinidad de veces, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para convertir un decimal periódico puro, vamos a copiar el mismo número sin la coma, o sea, A, B, C, D, E, y a eso le vamos a restar la parte entera, o sea, le vamos a restar AB. Y a todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad de decimales que tengamos, vamos a colocar en nueves en el denominador. O sea, acá yo tengo 3 decimales, entonces a toda esa expresión la voy a dividir entre 999. ¿Qué pasa si yo tengo un solo decimal? Entonces acá dividiré entre 9 nada más. Si yo tengo 2 decimales, acá dividiré entre 99. Y así sucesivamente vamos a ir convirtiendo estos decimales periódicos puros a fracciones eh, que se puedan representar o que van a ser equivalentes a esa fracción. Por ejemplo, yo tengo acá 4,5 donde el periódico puro va a ser el 5, o sea, este 5 se va a repetir muchas veces, infinidad de veces. Entonces colocábamos el número 45, que vendría a ser sin la coma, le restamos la parte entera, que vendría a ser el 4, y a esto le vamos a dividir entre la cantidad de nueves como decimales tengamos. Acá yo solo tengo un decimal, entonces solamente voy a poner un 9. Mi fracción equivalente sería 41 entre 9. Si yo divido 41 entre 9, voy a obtener 4,55555. O sea, va a ser un equivalente a ese decimal de periódico puro. Seguido de eso vamos a convertir este que es 0,37. Recordando que este símbolo nos va a indicar que este 37 va a ser el número que se va a repetir infinidad de veces. Entonces vamos a tener 37 entre 99. ¿Por qué 99? Porque yo tengo 2 decimales en esta parte, entonces voy a colocar 2 nueves en el denominador. Seguido de eso, el tercer ejemplo te dice el 62,7, indicándote que este es el 7 que se va a repetir infinidad de veces. Entonces, colocamos el número sin la coma, que sería el 627. Le vamos a restar la parte entera, que sería 62. Por eso le restamos 62. Y a todo eso le vamos a dividir entre 9. Solo un 9 porque acá solamente tenemos un decimal. Y este resultado que nosotros vayamos a obtener va a ser el equivalente a ese decimal puro. También podemos convertir las expresiones decimales de periódicos mixtas a fracciones equivalentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá está la forma general. Nosotros vamos a convertir este AB, CD. EFG va a ser la parte que se va a repetir infinidad de veces. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos el mismo número sin la coma, pero a esto nosotros le vamos a restar la parte que no se repite, incluyendo el número entero y el decimal que no se repite, o sea, ABCD. Seguido de eso, le vamos a completar tantos nueves como sean las cifras que se están repitiendo. Acá nosotros tenemos 3 cifras que se repiten infinidad de veces y acá le vamos a poner 3 nueves. Y a las cifras que no se repiten de la parte decimal, o sea, de CD, como son 2, le vamos a completar con 2 ceros acá. Y esta va a ser el equivalente de nuestro decimal o nuestro número decimal que sea periódico mixto. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el 4,217, donde el 17 va a ser ese número que se va a repetir muchas veces.
Entonces vamos a copiar el número tal y como está. ¿Sí? El número que es sería 4217. Al 4217 le vamos a restar aquella parte que no se repite, o sea, sería el 42. Excluyendo la coma nos va a quedar 42. Entonces, seguido de eso vamos a completar 9 tantos decimales tengamos. En este caso tenemos 2 decimales, entonces vamos a colocar 2 nueves y le vamos a colocar un 0 por el decimal. Por este 2 que nosotros tenemos, solamente vamos a colocar un 0. Lo mismo va a suceder en este otro caso. Si yo tengo 0,345, sabiendo que este 45 es la parte que se va a repetir infinidad de veces, coloco el número 345, le voy a restar aquella parte que no se repite, y la parte que no se repite es ese 3, por eso le estoy restando 3. Seguido de eso vamos a colocar 990. ¿Por qué 990? Porque estos dos 9 que yo tengo acá van a ser de los decimales que se repiten, y este 0 va a ser de este decimal que no se repite. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso de ahí. Después de eso tenemos un tercer ejemplo, 57,378, donde el 78 es el número que se va a repetir infinidad de veces. Entonces, colocamos el número sin la coma. Si no consideramos la coma, ese número sería el 57,378. A eso le vamos a restar la parte que no se repite, o sea, 573. ¿Sí? Entonces tendremos 57,378 menos 573. Y a todo esto le vamos a dividir entre 990. ¿Por qué 990? Porque si acá yo tengo dos decimales que se van a repetir infinidad de veces, por esos dos decimales nosotros le vamos a poner 9 y 9. Y por el decimal que solo se repite una vez, vamos a poner el 0 que tendríamos ahí. Y si nosotros resolvemos eso, vamos a tener la fracción equivalente a este número decimal que va a ser periódico mixto. Y así hemos visto la teoría que nos está haciendo un repaso de aquello que ya habíamos visto en años anteriores, pero para tener toda la teoría clara lo hace como un pequeño repaso. Entonces, a continuación vamos a resolver los ejercicios de tu guía. Ya está, entonces tenemos acá los ejercicios de tu guía y el problema 11 te dice lo siguiente. 3 personas tienen que hacer una colecta para reunir cierta suma de dinero que han colectado respectivamente. Los 5/24, los 3 décimos, ¿qué fracción todavía falta para esta colecta? Entonces, tenemos que analizar todos los datos que nos están dando en esta parte de acá. Para lo cual nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si a nosotros nos hablan que hay personas que están haciendo una colecta, o sea, esto va a ser una suma de fracciones, al cual nosotros le vamos a poner lo siguiente. Entonces, el problema 11 de la letra A va a estar dado por lo siguiente. Nosotros queremos saber cuánto va a faltar para hacer una colecta donde no sabemos qué fracción va a faltar, pero sí sabemos que ya hay los 5/24 y también hay los 3 décimos. Y cuando nosotros hablamos de una colecta, todo esto puede ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque cuando nosotros podemos partir, supongamos, este rectángulo, lo podemos partir en 5 partes. Si yo tengo toda esta parte de acá, o la sombreo, voy a tener 2/5. Y lo que me falta, o lo que todavía no he sombreado, serían los 3/5. Si yo sumo esto, me va a dar el total que yo pueda juntar. Si nosotros sumamos estas dos fracciones, nos va a dar 5 entre 5. Y 5 entre 5 va a ser igual a 1. Es por eso que toda esta suma de las tres fracciones tiene que ser igual a 1, ya que este 1 va a poder representar a un 50 entre 50,
que sería la parte y el total, como este ejemplo que te acabo de explicar. Por eso lo estoy igualando a 1, ¿ya? Ahora, no solamente puede representar un 50 entre 50, también podría ser 80 entre 80, pero 80 entre 80 también te va a dar 1. Entonces, la manera de cómo estamos analizando este ejercicio va a estar bien. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a buscar qué fracción falta. Vamos a buscar esa X que nos está pidiendo el problema, en este problema 11A. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar fracciones. La suma de estas fracciones tenemos que despejar X de todo lo que vamos a hacer acá. Entonces, una manera de sumar esta fracción va a ser la siguiente. Acá nosotros podemos multiplicar o sumar dos fracciones haciendo la carita feliz. Para lo cual los denominadores se van a multiplicar y te dará 240. Seguido de eso, 10 por 5 te va a dar 50, más 24 por 3 que te va a dar 72. Eso va a ser igual a 1. Seguido de eso, acá nosotros tenemos otras fracciones, que debajo de esta X va a estar un 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sumar a continuación. Y también podemos emplear el mismo término de la carita feliz. Este 240 se multiplicará por 1 y te va a dar 240. El 240 se multiplica con X y te va a dar 240X. Este 1 se va a multiplicar por la suma de estos dos términos. Y la suma de esos dos términos va a ser igual a 122. Entonces, 122 por 1 nos va a dar 122. Que va a ser igual a 1. ¿Sí? Este número que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 1. Si pasa a multiplicar al 1, vamos a obtener 240x más 122 va a ser igual a 240. Este 122 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, o sea, va a pasar a restar al 240. Y si nosotros hacemos esa resta, vamos a obtener acá 240x que va a ser igual a 118. ¿Sí? La resta de 240 menos 122 nos va a dar 218. Seguido de eso, este 240 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener lo siguiente. X va a ser igual a 118 dividido entre 240. ¿Sí? A partir de eso nosotros podemos simplificar. Podríamos sacar mitad, mitad. Si nosotros sacamos mitad y mitad, tendríamos entonces la mitad de 118 va a ser 59 y la mitad de 240 sería 120. Y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 11A. ¿Sí? Recuerda el análisis. La suma de estas tres partes, la suma de las dos partes que ya tenemos, más una tercera parte que nos están pidiendo hallar, va a ser igual a 1, ya que este 1 va a ser una representación de un 50 entre 50, podría ser la representación de un 80 entre 80, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos demostrado por el ejemplo que te hice al comienzo de este ejercicio. Y es así que sumando fracciones, despejando el valor de X, hallamos que X va a ser igual a 59 entre 120. ¿Sí? Entonces, esto es el primer ejercicio que tienes en tu guía y a continuación vamos a resolver algunos ejercicios más. Vamos a resolver el problema B o la letra B del ejercicio 11, que te dice lo siguiente. Una propiedad es de dos hermanos. ¿Sí? Si habla de una propiedad, se está refiriendo a un terreno. Entonces, te dice, una propiedad es de dos hermanos. La parte del primero es de 7/16 y el valor de la parte correspondiente al otro hermano es de 63.000 soles. ¿Qué valor tiene la propiedad? Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. En la letra B, vamos a tener que
vamos a tener nosotros un total o un terreno que va a corresponder al hermano A más el hermano B, ¿sí? O sea, hay de este total de la propiedad, hay una parte que le corresponde al hermano A y hay el resto de la propiedad le va a corresponder al hermano B, ¿sí? De las cuales te dice que al primer hermano le corresponde los 7/16 del total o del terreno, ¿sí? Y te dice que a B tiene un equivalente de 63.000 soles, ¿sí? O sea, ya no nos están dando como fracción, sino nos están dando como un precio que va a tener este hermano. Pero si nosotros hacemos un análisis de esta fracción y lo que le va a corresponder a B, podemos decir que B le va a corresponder un total del terreno que va a corresponder a los 9/16. ¿Por qué nos va a corresponder a un total de 9/16? Porque la suma de estos dos términos tiene que ser igual a 1. En este caso va a estar representado por 16 entre 16, ¿sí? Entonces, si queremos hallar esto, aunque lo podemos hallar directamente, lo podemos hacer reemplazando este valor. De tal manera que yo voy a tener acá 9 entre 16 más b, que va a ser igual a 1. Entonces, esta fracción va a pasar al otro lado a restar. Tendríamos b va a ser igual a 1 menos 7/16. Si nosotros hacemos esta operación utilizando la carita feliz, vamos a tener lo siguiente. 16 se va a multiplicar por 1. 16 por 1 vamos a obtener 16. Menos 7 por 1 nos va a dar 7. Y en el denominador será la multiplicación de los números que están en el denominador. 16 por 1, 16. Si nosotros restamos 16 menos 7, vamos a obtener 9 entre 16. Y esto es lo que yo te había dicho al inicio, ¿sí? En otras palabras, la suma de estas dos partes tiene que ser igual a 1 o tiene que ser igual a 16 entre 16, ¿sí? Es así como hemos hallado la parte que le corresponde al segundo hermano. Seguido de esto, vamos a leer lo que nos está pidiendo. Lo que te pide es que hallemos el valor que tiene esta propiedad, o sea, el valor total de esta propiedad. Entonces, podemos decir que 63.000 soles corresponden a 9/16 del terreno, ¿sí? Y si nosotros hablamos del total, el total está representado por 1. Entonces, ¿cuánto valdrá 1 del total del terreno? Si queremos saber el precio del todo que va a tener el terreno. Si no lo quieres representar por 1, no hay ningún problema. Lo puedes representar entre 16 y 16. Es lo mismo, ¿sí? No va a afectar en la resolución que tú hagas de tu ejercicio. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como son magnitudes que son directamente proporcionales a más terreno, más costo, más dinero, entonces vamos a multiplicar de forma cruzada, ¿sí? Se multiplicará 9/16 por X y también se va a multiplicar en esta forma cruzada, o sea, 63.000 multiplicado por 16/16. A partir de eso, nosotros vamos a poder hallar el valor que vaya a pedir de X, o sea, el valor total de este terreno. Si yo quiero, puedo simplificar acá. 16/16 te va a dar 1. Podemos sacar acá novena, te va a dar 7.000. Acá te va a dar 1. Entonces nos va a quedar la multiplicación de este 16 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. O sea, te va a quedar 16 por 7.000. ¿Sí? Y 16 por 7.000 te va a dar un total en la multiplicación. Acá estos tres ceros van a corresponder acá, ¿sí?
Si nosotros multiplicamos 7 por 6, va a ser 42, de los cuales vamos a llevar 4. 7 por 1, vamos a obtener 7, más 4, tendríamos 11. Entonces, esa sería tu respuesta para este ejercicio. Si es que a ti te preguntan cuál es el precio total de este terreno, entonces nuestra respuesta, la vamos a poner un poco más arriba para que se vea en el video, va a ser de 112.000 soles. Esa sería tu respuesta para este ejercicio. Entonces, el análisis parte de que lo que le corresponde al primer hermano va a ser solamente una parte del total. Y el total lo estamos representando por 1 o también lo podemos representar por 16 entre 16. A partir de esto, de la resta de estos del total y lo que ya tiene el primer hermano, podemos obtener el equivalente que le va a corresponder al segundo hermano, ya que el segundo hermano nos están dando el precio que va a tener esa parte de la propiedad. Entonces, estamos empleando, haciendo el análisis de cuánto va a valer el total. Si tenemos que 9/16 tiene un costo de 63.000 soles, el total que viene a ser 16/16, ¿cuánto de dinero costará? ¿Sí? Como son magnitudes directamente proporcionales, o sea, a más parte del terreno, más costo o más dinero, vamos a multiplicarlos en cruz. ¿Sí? O sea, 9/16 por X, 9/16 por X va a ser igual a 63.000 multiplicado por 16/16. A partir de eso simplificamos, despejamos el valor de X y al final nos va a quedar la multiplicación de 16 por 7.000. Y 16 por 7.000 nos va a dar un valor de 112.000 soles. Y es así como hemos hallado este ejercicio 11. Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 12B. El ejercicio 12B te dice lo siguiente. Ya está. ¿Cuánto le falta a 4/11 para ser igual a los 2/3 de los 5/7 de los 4/9 de los 6/11 de 7? ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que cuando nos piden de los o de, se está refiriendo a una multiplicación. ¿Sí? Entonces, si nos hablan de una multiplicación, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Si yo tengo 4/11, a esto le va a faltar algo para que sea igual a la otra parte del enunciado. Entonces, si le va a faltar algo, acá nosotros le tenemos que poner un más X. Porque al momento de igualar ambos términos, la suma de lo que te está dando el problema más lo que te pide va a ser un equivalente a lo que te vaya a dar en el resto de los datos. Y lo que te está dando en los siguientes datos te dice que va a ser igual a los 2/3, ¿sí? Entonces se refiere a una multiplicación de los 5/7, ¿sí? Aparte te dice de los, o sea, otra multiplicación de 4/9 de los 6/11, o sea, otra multiplicación de 7, o sea, de 7 todavía. Todo eso es lo que nosotros tenemos que resolver en este ejercicio. Entonces, hacemos el siguiente análisis. A este 4/11 le falta algo, o sea, yo le voy a sumar algo para que sea igual a toda esta expresión. No le puedo quitar, ya que no estamos hablando de una pérdida, no estamos diciendo que a esto le debemos quitar algo para que sea igual a la otra expresión, sino que ¿cuánto le falta? O sea, si le va a faltar X, le vamos a devolver esa X para que ambas expresiones sean iguales o tengan la misma cantidad. A partir de eso, nosotros vamos a ir resolviendo este ejercicio. Acá podemos aprovechar en simplificar. Podemos sacar tercia, tercia, tercia 2 y tercia 3. Seguido de eso podemos simplificar este 7 y este 7. Se pueden simplificar.
Y bueno, creo que ya no hay nada más que podamos simplificar. Acá tenemos un 1 y podemos sumar fracciones. Tendremos 4 más 11x dividido entre 11. Acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 3 por 3, 9. 9 por 11 vamos a obtener 99. ¿Sí? Seguido de eso podemos multiplicar 2 por 5 va a ser 10 y 10 por 2 por 4 vamos a obtener 8. O sea, 10 por 8 nos va a dar 80. Ahí tenemos los 80. Seguido de eso podemos simplificar. Acá podemos sacar onceava, onceava y nos va a quedar 1 y acá nos va a quedar 9. Seguido de eso podemos pasar este 9 a multiplicar al otro lado. Como está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces sería 9 por 4, vamos a obtener 36 más 99x, que va a ser igual a 80. Este 36 que está sumando va a pasar a restar 80. Entonces 99x va a ser igual, 80 menos 36 va a ser igual a 44. Este 99 que está multiplicando va a pasar a dividir. Tendríamos entonces 44 entre 99. Seguido de eso, lo que nosotros podemos hacer es simplificar onceava, onceava. Al sacar onceava, onceava, vamos a tener 4 novenos. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 12B. ¿Sí? Estamos partiendo del siguiente análisis. Si te dice que el ejercicio tiene una parte y a esto le va a faltar algo, entonces tenemos que aumentarle, le tenemos que devolver esa parte que le falta para que sea igual a toda esta otra expresión. Seguido de eso, resolviendo la suma de fracciones, si un número está multiplicando, pasa dividiendo, si está dividiendo, pasa multiplicando, podemos despejar el valor de x, que al final te queda 44 entre 99, y simplificando podemos hallar que esa parte que le falta a esta fracción sería o estaría representado por 4 novenos. Y es así como hemos hallado nuestra respuesta para el ejercicio 12B. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios más. Seguido de eso tenemos el problema 13 de tu guía, el 13A, que te dice lo siguiente. Un puente cruza un río de 760 pies de ancho, con una orilla que sostiene un quinto del puente y la otra orilla un sexto del puente. ¿Cuál es la longitud de ese puente? Entonces, acá tenemos una representación del puente donde va a estar fluyendo agua de río. Entonces, lo que nosotros nos están preguntando es de que el ancho, el total del ancho que va a tener el río, o sea, toda esta medida que va a tener va a ser igual a 760 pies. ¿Sí? Ese va a ser el ancho de todo el río, incluyendo las orillas y todo el puente. Pero también te da un dato adicional, te dice que una de las orillas es un quinto del puente, o sea, esto va a ser un quinto del puente, ¿sí? Y a nosotros nos están preguntando cuánto va a valer el puente o la medida de este puente, al cual nosotros le vamos a corresponder o le vamos a representar por X. Y si te dice que esta orilla es un quinto del puente, o sea, será un quinto de X, ¿sí? Un quinto por X. Y la otra orilla es un sexto, y será un sexto de X también, o sea, será un sexto de la medida que vaya a tener este puente. Seguido de eso, podemos plantear lo siguiente. La suma de esta orilla más el tamaño del puente más la otra orilla va a ser igual al total que nos está dando como medida que va a tener el ancho de este río. O sea, un quinto de x más un sexto de x va a ser igual a 760 pies. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esta ecuación o esta suma de fracciones, vamos a poder hallar el valor o el tamaño que va a tener ese puente. Entonces, para esto vamos a homogenizar todas estas fracciones. Vamos a hacer que todos los denominadores nos queden en 30. Entonces vamos a multiplicar por 6
también multiplicaremos por 6 ahí. Acá vamos a multiplicar por 30, ya que acá nosotros tenemos un 1. A ese 1 que tenemos ahí, nosotros le vamos a multiplicar por 30. Y si multiplicamos abajo por 30, arriba también tenemos que multiplicar por 30. A este 6 le vamos a multiplicar por 5. Y si multiplicamos abajo, también tenemos que multiplicar arriba. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que en las partes de los denominadores tengamos puros 30 y se haya homogenizado estas fracciones. Entonces vamos a multiplicar 6 por x, 6x dividido entre 30, más 30 por x será 30x dividido entre 30, más 5 por x será 5x dividido entre 30, que va a ser igual a 760. ¿Sí? Seguido de eso podemos ver que acá nosotros tenemos fracciones homogéneas o que tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, los únicos que se van a operar son los de arriba. Ya no es necesario hacer la carita feliz. Lo único que vamos a hacer es poner solamente un 30 y los que se van a sumar son los numeradores. 30 más 6, 36. 36 más 5, 41x, que va a ser igual a 760. ¿Sí? Seguido de eso nosotros vamos a pasar este 30 a multiplicar y el 41 va a pasar a dividir. Y eso lo vamos a hacer acá. Tendremos 41x que va a ser igual a la multiplicación de 660 por 30. Esa multiplicación te tiene que dar aproximadamente es 22.800. ¿Sí? Este 41 que está multiplicando va a pasar a dividir. O sea, ahí tendríamos ese 41. Y la división de 22.800 entre 41 te va a dar igual a 556 pies. Entonces, así estamos hallando el ancho que va a tener este puente o la longitud que va a tener este puente. ¿Sí? La longitud que va a tener este puente va a ser igual a 556 pies. Y esto lo hemos hallado con los datos que te está dando el enunciado. Te está dando la orilla, te está dando el puente y la otra orilla. Sumando eso te va a dar el total. Sumando estas fracciones, estamos despejando el valor de x, que va a ser igual a 41 menos 760 por 30. El 41 pasa a dividir y obtenemos el resultado de 556. Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 14b. ¿Sí? El ejercicio 14. ¿Qué te dice el ejercicio 14? Acá está. Te dice lo siguiente. De los 3/8 de un poste están pintados de blanco. Los 3/5 del resto están pintados de azul. Y el resto, que mide 1,25, está pintado de rojo. ¿Cuál es la altura del poste y la medida del poste que está pintado de color blanco? ¿Sí? Entonces, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que representar como que la altura total de ese poste va a estar representado por X. ¿Sí? O sea, X va a ser el tamaño que va a tener este poste. Entonces, la altura total de ese poste, ¿sí? Va a estar representado por X. Pero acá nosotros tenemos que ver los datos que nos está dando. Te dice que los 3/8 están pintados de color blanco, ¿sí? O sea, podemos decir que los 3/8 de X son de color blanco. Más, ¿sí? Estamos sumando porque tenemos que hallar los tramos que están pintados de estos colores, va a ser igual al total o va a ser igual a X. Entonces, también te dice que los 3/5 del resto están pintados de azul. Entonces, te dice los 3/5 del resto. Y cuando hablamos del resto, está hablando que cuando nosotros tenemos X, el total, y le restamos lo que ya está pintado de color blanco, vamos a tener el resto del poste. ¿Sí?
Entonces, nuestra manera de plantear sería x menos 3x entre 8 multiplicado por 3 quintos, ya que esa va a ser la parte que esté restando o la parte que falta pintar o que está pintada de otro color. Por eso lo estamos representando el total menos lo que ya está pintado de color blanco. ¿Sí? Seguido de eso te dice que, y el resto mide 1,5 metros. O sea, a esta parte nosotros le vamos a sumar 1,25 metros porque esa es la parte que está sobrando. Y todo esto, la suma del color blanco, ¿sí? El color blanco más el color azul más el color rojo va a ser igual al total del poste, o va a ser igual al tamaño o a la altura que va a tener este poste. Entonces vamos a tener que resolver esta parte de la ecuación. Acá nosotros tenemos una multiplicación, tendríamos entonces 3x dividido entre 8 más 5 o 3 quintos, y acá tendríamos que resolver, este 8 va a pasar a multiplicar, tendríamos 8x menos 3x. 8x menos 3x es igual a 5x. Debajo de esta x tenemos un 1, 8 por 1 vamos a obtener 8. ¿Sí? Lo estamos haciendo de forma directa. Acá entonces vamos a tener 1,25 por el que va a ser igual a x. Seguido de eso podemos acá simplificar estos valores. Podemos simplificar un 5 con este 5 de acá. A partir de eso nos va a quedar 3x dividido entre 8 más 3 por x va a ser 3x dividido entre 8 más 1,25 que va a ser igual a x. Acá tenemos dos fracciones homogéneas y como son fracciones homogéneas se pueden sumar solo los numeradores. Y al sumar solo los numeradores vamos a tener 6x va a ser igual a o dividido entre 8 más 1,25 que va a ser igual a x. Entonces, eso es lo que nosotros hemos obtenido en esta ecuación. Seguido de eso, acá nosotros vamos a tener un 1 y vamos a hacer la carita feliz. Si nosotros empleamos la carita feliz en esa parte, vamos a tener 1 por 6x, tendremos 6x, más 8 por 1,25 va a ser igual a 10. Y en la parte de abajo, o del denominador, vamos a tener la multiplicación de estos dos números. 8 por 1, tendremos 8, y todo eso va a ser igual a x. Este 8, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 8 por x, obtendremos 8x. Seguido de eso, este 6x va a pasar a restar al segundo miembro, entonces 8x menos 6x obtendremos 2x. El 2 va a pasar a dividir, entonces x va a ser igual a 5 metros. Esta sería la altura que va a tener este poste. Sí, el valor de x habíamos dicho que va a ser o va a representar la altura que va a tener el poste. Pero a ti te está preguntando cuál es la altura del poste y aparte nos está preguntando la medida de la parte pintada de color blanco. Y cuando habíamos mencionado la medida de la parte pintada de color blanco, se estaba refiriendo a esta parte de acá, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar este 5 en esta parte de acá. Entonces, la parte que está pintada de color blanco va a ser la siguiente. Vamos a tener 3 por 5, o 3x, 3 por 5, dividido entre 8. 3 por 5 va a ser 15, dividido entre 8. Entonces, esa división de 15 entre 8 nos va a dar lo siguiente. Acá vamos a tener 1, ¿sí? 1, si nosotros le multiplicamos 1 por 8, va a ser 8. 15 menos 8 va a ser 7, al cual le vamos a aumentar un 0. Y si le aumentamos un 0, vamos a aumentarle una coma. Si nosotros tenemos 70 y tenemos un 8, el número que se va a acercar sería el 6. No, perdón, sería el 7, ¿sí? Ya que el 7, multiplicando el 8 por 8 sería más cercano. 8 por 8, 64. Y se acercaría al 70 que teníamos inicialmente. Entonces solamente nos sobrarían 4. A ese 4 nosotros le vamos a aumentar un 0. Y el número que se va a multiplicar por este 8 tendría que ser el 5. Entonces nuestra altura del
del color blanco sería 1,85 metros. ¿Sí? Esta sería la respuesta para la parte que está pintada de color blanco. ¿Cómo hemos resuelto esto? Es simplemente dividir 15 entre 8. ¿Sí? Acá nosotros ponemos 1. 1 por 8 nos va a dar 8. Si nosotros restamos 15 menos 8 nos va a dar 7. Como este número es menor al divisor, entonces le aumentamos una coma y acá le aumentamos un 0. Seguido de eso, el número que se va a acercar va a ser el 8. 8 por 8, 64. Si nosotros restamos esto, nos va a dar un valor de 6. Entonces, nos quedaríamos con este valor de 1,8 para el resultado que tendríamos en la altura del color blanco. ¿Sí? Si quisiéramos ser más exactos, según las alternativas, tendríamos que ponerle acá 8,75. ¿Ya? Ya que 7 por 8 nos va a dar 56 y así lo podemos completar para tener una medida más exacta. Pero si lo queremos redondear, nos quedaríamos con 1,8. Ya está. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 15A. Vamos a borrar esto. Y vamos a resolver el problema 15A. Y el problema 15A te dice lo siguiente. 15. Ya está, te dice, sabiendo que perdí 2/3 de lo que no perdí, luego recupero 1/3 de lo que no recupero y tengo entonces 42 soles. ¿Cuánto me quedaría luego de perder 1/6 de lo que no logré recuperar? Entonces acá tenemos que tomar en cuenta dos casos diferentes. El primero va a ser cuando yo pierdo algo o cuando yo estoy no perdiendo. ¿Sí? Esa es una cosa. Y la otra parte es cuando yo recupero o no recupero. Por eso es que vamos a plantear dos ecuaciones para este ejercicio. Entonces, el ejercicio 15A nos va a decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de pierdo y no pierdo, lo vamos a representar como X más Y, que va a ser igual a Z. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo estamos representando con X más Y, el pierdo y no pierdo? Porque si yo hablo de que esta X me va a representar lo que yo pierdo y esta Y me va a hablar lo que no he perdido, la suma de estas dos partes me va a dar un total. ¿Sí? Entonces, la suma de lo que pierdo más lo que no pierdo o lo que me queda va a ser igual al total que yo tenía inicialmente. Y seguido de eso vamos a plantear la otra parte que te dice si recuperas o no recuperas, y eso lo vamos a hacer acá. Si hablamos de recuperar o no recuperar, vamos a decir que A más B va a ser igual a los 2/3 de lo que no perdí. O sea, lo que no perdí era Y, entonces va a ser igual a 2/3 de Y. ¿Sí? 2/3 de lo que no perdí, y lo que no perdí era Y, por eso lo estoy igualando a 2/3 de Y. Seguido de eso podemos ver que el planteo que vamos a hacer a continuación te va a decir lo siguiente. Si 1/3 de lo que no perdí, y entonces tengo 42. Entonces, esta parte de A te va a representar lo que recuperas y esta parte de B lo que no se recupera. ¿Sí? Y según los datos que te está dando, te dice 1/3 de lo que no recupero va a ser el valor de A, más B, que sería el valor de lo que no he recuperado, y va a ser igual a 2/3 de Y, recordando que Y va a ser la parte que no perdí. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos esto, vamos a llegar a una igualdad, y esa igualdad la vamos a utilizar para reemplazar en estos valores. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos aplicar la carita feliz, 1 por B, y este 3B va a pasar a multiplicar, obteniendo 4B entre 3 va a ser igual a 2/3 de Y. Seguido de eso podemos simplificar estos 3 de acá. Podemos sacar mitad, mitad 1 y mitad 2. Este 2 que está multiplicando a B la vamos a pasar a dividir. Entonces el valor de B va a ser igual a Y menos. ¿Sí? Eso nos va a ayudar
en un momento averiguar qué es lo que nos vamos a reemplazar en esa suma de 42 que te hice, que recupero y tengo 42. O sea, le va a sobrar o va a tener 42 soles. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos que A va a ser igual a 2/3 de B, podemos reemplazar este valor de B para hallar el equivalente que va a tener A, ¿sí? Recordando que A es lo que recupero y B es lo que no recupero, ¿sí? Entonces tendremos 1/3 de B y el valor de B es Y medios. Nosotros multiplicamos estas fracciones, tendríamos Y sextos. Entonces ya hemos hallado estos equivalentes de los valores que tenemos cuando no recupero y cuando yo recupero algún dinero, ¿sí? Seguido de eso, como datos te está dando lo siguiente. Si lo que no recupero, entonces voy a tener 42 soles. Entonces nosotros vamos a sacar de ahí una ecuación que nos va a decir lo siguiente. Donde lo que yo he recuperado, ¿sí? Lo que yo recupero, donde es Y más 6, más lo que no perdí, ¿sí? Porque ese es el dinero que yo voy a tener. Si yo recupero una cantidad, esa cantidad se va a quedar conmigo. Y el dinero que yo no perdí es la cantidad que yo tendría inicialmente. Entonces, Y sextos, que sería el valor de A, más el valor de lo que no perdí, que es Y, va a ser igual a 42. O sea, esta ecuación la estamos hallando con la cantidad de dinero que yo tengo. ¿Sí? ¿Y por qué le pongo yo tengo? Porque esta parte me representa lo que yo he recuperado y esta Y me representa lo que no perdí. Ese dinero es la cantidad que yo tengo. Por eso la suma de esos dos valores va a ser igual a 42. Si nosotros resolvemos esto con la carita feliz, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros sumamos acá, este 7 va a pasar, este 6 va a pasar a multiplicar, sería 6Y más Y, tendríamos 7Y, dividido entre 6 va a ser igual a 42. Seguido de eso podemos simplificar acá, podemos sacar séptima, séptima, séptima 6, séptima 1. Este 6 va a pasar a multiplicar, entonces Y va a tener un valor de 36 soles. ¿Y qué nos representa Y? Lo que yo no perdí. Si nosotros queremos comparar lo que yo no perdí, vamos a tener un valor de 36 soles. Seguido de eso nos está dando otro dato adicional. Te dice que los 2/3 de lo que no perdí es el dato inicial que te está dando, ¿sí? Entonces, esa parte va a ser lo que yo perdí, van a ser los 2/3 de lo que yo no perdí. Entonces, con este dato nosotros vamos a trabajar en la primera ecuación, donde el total o Z va a ser igual a lo siguiente. X va a representar lo que yo perdí. Y lo que te está dando al inicio del dato de este ejercicio te dice, sabiendo que perdí los 2/3 de lo que no perdí. O sea, que lo que tú estás perdiendo va a ser equivalente a 2/3 de lo que no perdiste. O sea, va a ser equivalente a 2/3 de Y. Por eso le estoy poniendo 2/3 de Y. Más lo que no perdiste. Y lo que no perdiste va a estar representado por Y. Y el valor de Y es 36. Entonces, ese 36 lo podemos reemplazar ahí. Seguido de eso, ese 36 también nosotros lo podemos reemplazar en esta parte de acá. Y eso es lo que vamos a hacer. 2/3, acá vamos a tener 36 más 36. Podemos simplificar estos valores. Podemos sacar tercia, tercia. Tercia 12 y tercia 1. 2 por 12 vamos a obtener 24. ¿Sí? Entonces, Z va a ser igual a 24 más 36. Y 24 más 36 nos va a dar 60. Entonces, nosotros inicialmente tendríamos 60 soles. Pero no nos están preguntando esto. Lo que a nosotros nos preguntan es, ¿qué pasa si yo pierdo 1/6 de lo que no logré recuperar? Entonces, lo que yo no logré recuperar sería esta B de acá.
¿Sí? Entonces, nosotros vamos a emplear estos datos para poder reemplazar lo que nos están pidiendo. Para eso vamos a borrar esta parte de acá. Lo que a nosotros nos preguntan en el enunciado es lo siguiente, te dice, ¿cuánto me quedaría luego de perder un sexto de lo que no logré recuperar? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría si voy a tener un sexto de lo que no logré recuperar? O sea, sería un sexto de B. ¿Sí? Un sexto de B que lo vamos a reemplazar en la siguiente manera. Vamos a tener un sexto de B y el valor de B era igual a Y medios. Eso lo estamos reemplazando ahí. Si nosotros reemplazamos el valor de Y, va a ser igual a 36. Entonces, este 36 va a estar acá. ¿Sí? Lo estamos reemplazando. Recordemos que el valor de B era igual a Y medios. Y el valor de Y es 36, eso es lo que estábamos reemplazando ahí. Seguido de eso podemos simplificar. Podemos simplificar sexta 1, sexta 6. 6 entre 2 nos va a quedar 3. Entonces, esta va a ser la parte que nosotros nos va a quedar después de haber perdido esta cantidad de 3 soles. Y lo que nosotros teníamos al comienzo, o después de haber perdido y recuperado, era de 42 soles. ¿Cuánto me quedará si yo ahora voy a perder estos 3 soles? Voy a perder esos 3 soles. Entonces, 42 menos 3 nos va a quedar un total de 39 soles. Y esta sería tu respuesta para este ejercicio. Entonces, en este ejercicio estamos viendo dos ecuaciones en las que tenemos una cantidad de dinero y ahí tenemos algo que no pierdo y algo que pierdo, que me va a dar el total. Pero aparte de eso, yo puedo tener algo que recupero y algo que no recupero. Seguido de eso, hacemos unas comparaciones, hemos llegado a unas igualdades, hemos hallado inclusive el total de dinero que tenía inicialmente. Y el dinero que yo tenía inicialmente era de 60 soles. Y lo que nos está pidiendo es hallar cuánto me quedaría luego de perder un sexto de lo que no logré recuperar. Y eso lo estamos hallando acá. Un sexto de lo que no logré recuperar, o sea, un sexto de B. Reemplazando el equivalente de B, que era Y medios, el valor de Y es 36, simplificando me va a dar 3. Entonces, lo que yo tenía, que era 42 menos 3 soles, va a ser igual a 39 soles que me va a quedar en este ejercicio 15A. Seguido de eso, vamos a resolver otros ejercicios más. Vamos a resolver el ejercicio 17. Y el ejercicio 17 te dice lo siguiente. Te dice, un comerciante vendió los 2/5 de partes de su mercadería, perdiendo 1/5 de su precio de costo. ¿Cuánto deberá ganar en la renta de las partes restantes para recuperar su capital? ¿Sí? Entonces, hay un comerciante que va a tener una venta de algunos productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder con este comerciante? Que cuando él tiene un precio de venta, este precio de venta va a ser igual al precio del costo más la ganancia que va a tener al vender esta mercadería. Pero te dice lo siguiente, que cuando él está vendiendo, va a tener 2/5 de su mercadería, ¿sí? Entonces, esos 2/5 de su mercadería la vamos a representar como 2/5 de X. X va a representar la mercadería que él tenga en vender, ¿sí? La cantidad de mercadería que va a tener para vender. Sucede que cuando él vende 2/5 de esa mercadería, va a perder 1/5 del precio del costo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que va a ser una pérdida. Por eso lo estamos representando con menos 1/5 del precio del costo. O sea, 1/5 de 2X quintos. ¿Sí? Esa es la manera de cómo nosotros estamos representando. Entonces, cuando hablamos de un precio de venta, va a ser igual al precio de costo más la ganancia. Y cuando nosotros representamos esto, tenemos que decir que el precio del costo es 2/5 de X. Y te dice que hay una pérdida de 1/5 del precio del costo. Entonces, el precio del costo era 2/5
2 quintos de X, entonces sería 2 quintos de X en la pérdida que nosotros vamos a tener, o que este comerciante va a tener para esta parte del enunciado. Seguido de eso vamos a reducir esta parte de acá de la siguiente manera. El precio de venta va a ser igual a lo siguiente. 2x entre 5 menos la multiplicación de estas fracciones sería 2x entre 25. Seguido de eso vamos a homogenizar. Voy a multiplicar por 5 y por 5. De tal manera que en la parte de los denominadores me vaya a quedar 25 para yo solamente poner un 25 ahí. Si yo multiplico 2x por 5 voy a obtener 10x menos 2x vamos a obtener 8x ahí. Entonces el precio de venta que va a tener sería o estaría representado por 8x entre 25. ¿Sí? Seguido de eso te dice que tiene que recuperar algo. Entonces vamos a plantear otra ecuación acá, donde el precio de venta, pero para recuperar. El precio de venta para recuperar lo que está perdiendo en esta primera ecuación. Y para plantear el precio de venta donde va a recuperar, te dice que va a ser la parte que le sobre de la mercadería. Y si la parte que está vendiendo es 2 quintos de la mercadería que tenga, la parte que le falta vender va a estar representado por 3 quintos de la mercadería que falta vender, ¿sí? Entonces tendría que ser 3 quintos de X. ¿Por qué le estamos poniendo 3 quintos? Porque 3 quintos más 2 quintos nos tiene que dar un equivalente de 1. Entonces, es a partir de eso que nosotros vamos a sacar ese equivalente, ¿sí? A eso nosotros le tenemos que poner una ganancia más, y la ganancia la vamos a representar por A, ¿sí? La vamos a representar por A, para que sea el precio del costo que vaya a tener a recuperar, o sea, va a ser 3 quintos de E, ya que trabajamos de la misma manera para tener una ganancia óptima. La diferencia que esta A nos va a representar a cuánto va a tener que ganar para que esta renta o este dinero no se vaya a perder en la mercadería que él está vendiendo. Entonces, este sería el precio de venta que va a tener para recuperar la mercadería que está perdiendo en la primera ecuación. Seguido de eso, nosotros podemos tener lo siguiente, ¿no? Podemos reducir un poco más este precio de venta que va a recuperar. ¿Sí? Nosotros tenemos 5 y acá tenemos 5, entonces lo podemos representar con un solo 5, y acá podemos tener 3x más 3xa. Seguido de eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que igualar el precio de venta donde pierde más el precio de venta que recupera, va a tener que ser igual a X. O sea, va a tener que ser igual al precio que normalmente le hubiera vendido para no tener pérdidas, sino para que tenga solo ganancias. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que el precio de venta más el precio de venta al recuperar va a ser igual a X, o al precio que él iba a tener al no tener pérdida y al no tener que aumentar el precio para tener que igualar la ganancia que él hubiera tenido inicialmente. O sea, estamos estableciendo esta igualdad cuando las condiciones se hubieran dado en tiempos normales, donde no haya tenido pérdida y donde no haya tenido que subir el precio de su mercadería, ¿sí? Entonces, el precio de venta más el precio de recuperación va a ser igual al precio normal que él hubiera tenido para no tener que levantar los precios, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar esos valores ahí. Vamos a reemplazar 8x entre 25 más la suma de ella, que es 3x más 3xa y 5, ¿sí? Seguido de eso, nosotros vamos a homogenizar. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar acá por 5 y también acá por 5, ¿sí? Si nosotros hacemos esa operación, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos acá 8x entre 25 más la multiplicación de estos va a ser de forma distributiva. 5 por 3x tendríamos 15x
5 por este 3x, también tendríamos 15xa, dividido entre 25, que va a ser igual a x. ¿Sí? Como tenemos 25 y 25, lo podemos representar como uno solo. Lo podemos representar de esa manera. Seguido de eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Podemos factorizar el valor de x que está acá y está acá. Entonces vamos a factorizarlo, vamos a excluir al valor de x. X será 8 más 15 más 15a, y acá estará el 25. Pero este 25, como está dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando. O sea, va a ser igual a 25x. Seguido de eso, podemos simplificar estos valores de acá. Podemos simplificar esta x con esta x. Como hay una multiplicación, se puede simplificar de esa manera. Seguido de eso, acá tenemos una suma de 15 más 8. Y 15 más 8 nos va a dar 23. Más 15a va a ser igual a 25. Este 23 va a pasar a restar al 25, entonces tendríamos 15a va a ser igual a 2. Y este 15 que está dividiendo va a pasar a dividir al 2 que teníamos ahí. Entonces el valor de a va a tener que ser 2 quinceavos para que el dinero que él está perdiendo pueda recuperar en esta venta. O sea, tendría que subir el precio a 2/5 del precio normal para que las ganancias se mantengan o para que él no sufra alguna pérdida al vender esa mercadería. Bueno, y es así como hemos terminado de resolver algunos ejercicios de tu guía. Lo que a ti te corresponde es completar los ejercicios que falten, y si tú tuvieras alguna duda, te sugiero que veas la teoría y los ejercicios que hemos resuelto anteriormente para que puedas aclarar ciertas dudas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.